estamos alrededor de 82 socios activos, tanto mujeres como hombres, tanto guaraníes, collas, campesinos. Llevamos una interacción mutua entre aquellas personas originarias. Lo que venimos atravesando y como problema en nuestro sector es la cadena productiva. Tenemos que buscarla por acá, por allá, ir a entregar. A veces tenemos que viajar con nuestra mielcita para venderla, ¿no? Aquí no utilizamos semillas transgénicas, no utilizamos fumigaciones, son mieles puras. No tenemos un mercado seguro, un mercado que nos consuma. Mayormente nos azota lo que es la sequía. El medio ambiente con esta quemazón que había aquí en el Aguarahue ha afectado mucho. Nosotros no nos gusta que talen los árboles, peor todavía los incendios, ¿no? Que no son aptos para nuestras vidas de la misma abeja. Porque ellas quienes nos dan vida y fecundación en nuestros árboles para que nos dé el aire, ¿no?, puro que respiramos. Imagínense si hay pues una combustión de humo, llegamos a exterminarlos por completo. Y no tan solamente de los apiarios cercanos, también de las abejitas silvestres que están ahí a su alrededor, en el monte, ¿no? Gracias a Dios estamos trabajando con una ley municipal que proviene de la ley 144 y que promociona la producción ecológica de este rubro que es tan interesante, ¿no? Con esta actividad nosotros cuidamos el medio ambiente, cuidamos toda la flora silvestre, los árboles de floración melífera, y para nosotros es colaborar con el medio ambiente. Y bueno, a las abejitas pues hay que ayudarlas, ¿no? Tiempo de sequía con el agua, con su alimentación, porque hay que saberlas tratar, amarlas, quererlas para que ellas puedan producir un buen producto. De ellos nosotros somos que nos sustentan nuestra familia de diferentes comunidades de la asociación. Es muy importante porque de verdad a través de ellas se polinizan mejor los arbustos, hasta incluso el maíz y otros productos más que se produce aquí en el Chaco boliviano, ¿no? Lo invito, ¿no?, a nuestros colegas aquí de nuestro municipio en primer lugar. A todos los apicultores y apicultoras que participemos. Gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional y otras instituciones. A que se sumen a este intercambio de experiencias. Y a nivel nacional de Bolivia y por decir a nivel internacional que se sumen, ¿no?, a este foro virtual. Para poder conocer la importancia de las abejas, la importancia incluso de producir miel. Que es de una naturaleza saludable y para que todos estemos, ¿no?, estrechados de la mano.